Bienvenidos a Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel González y en el episodio de hoy nos vuelve a acompañar la maestra Leticia. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, súper contenta de poder acompañarlos de nuevo, sobre todo por temas tan interesantes, pero lo más importante es creo que temas que generalmente no los platicamos fuera de las reuniones familiares o reuniones con amigos, ¿no? Exacto. Que a veces nos da un poquito de miedo tocar estos temas porque probablemente pueden ser un poco susceptibles en algunas situaciones sentimentales, pero creo que ya estamos en una era en donde podemos compartir tanta información y tantas, a lo mejor hasta tips, ¿no? Que nos puedan ayudar, porque seguramente muchos de los que están viendo este podcast están pasando por alguna situación similar o pasaron por algo similar, ¿no? Entonces, podemos apoyarnos de este tipo de información y pues ojalá que también nos puedan poner muchos comentarios de qué les funcionó y qué no les funcionó. Exactamente. Si recordarán, la maestra Leticia nos acompañó hace un par de episodios en el que hablábamos de cómo casarnos y cómo divorciarnos de la manera más conveniente dentro del contexto del Código Civil del Estado de Jalisco y de las leyes de aquí de México. Al final de ese episodio alcanzamos a hablar un poquito acerca de qué pasa después del divorcio y de eso quisiéramos platicar hoy, maestra, de qué es lo que ocurre después del divorcio para pues no engañarnos con la idea de que divorcio significa ya me deshice a esta persona para siempre, porque hay contextos en los que no. Entonces, divorciarnos también implica entender y aceptar qué nueva relación voy a tener con esta persona en el futuro. Exactamente, porque recordemos que casi siempre cuando hay un divorcio, pues probablemente si fue nada más la pareja, que es rarísimo que suceda eso, pues ya no hay como la necesidad de, bueno, cortón y cuenta nueva, ¿no? Empezamos con nuestras nuevas relaciones o viajes o lo que sea, pero la mayoría de situaciones sabemos que siempre hay mínimo un hijo, ¿no? Entonces sabemos que ya hay ese punto de conexión en donde si realmente tú quieres a ese hijo, vas a seguir compartiendo con la persona y no es como de, ay, te aviento a tu hijo y pasa pasado mañana por él, ¿no? Entonces, creo que estamos ya en una era en donde tenemos que ser un poquito más conscientes de estas situaciones. Tantas personas y seguramente en tu profesión de psicología y pues yo en los temas de mediación que generalmente manejo, me toca mucho de las pláticas del daño que tuvieron los hijos o que ahora son adultos, por la razón de que no tuvieron un buen desenlace los padres, ¿no? Platicamos en el podcast anterior que ahora el derecho es un poco más dinámico, más empático con las emociones. Antes era totalmente frío. Habíamos platicado el tema de que si tú no, como el típico de las novelas, ¿no? No te voy a dar el divorcio y hazle como quieras, y no te podías divorciar. O si tú no demostrabas realmente, bueno, había muchísimas causales de divorcio, pero la típica, ¿no? La infidelidad o los golpes. Si tú no lo demostrabas con peritajes, imagínate tú tener que ir a un hospital a que te hicieran pruebas de algo que te causó un perjuicio espantoso a nivel emocional, entonces era revictimizar a la persona, ¿no? Claro. Entonces tuvieron que evolucionar este tipo de leyes para que las personas no estuvieran sufriendo de nueva cuenta, y también habíamos platicado que si no lo demostraban no se podían divorciar. Entonces imagínate, ibas a seguir viviendo legalmente con tu agresor de por vida. Entonces lo platicábamos, que había desenlaces de suicidios y situaciones muy tristes, pero sobre todo la infelicidad dentro de casa, en vez de ser el lugar donde tú te sintieras seguro y feliz, ¿no? Exacto. Que aquí interviene un derecho que yo creo que de los que yo conozco, este es mi derecho favorito, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que creo que en las últimas décadas ha tenido una mayor relevancia en los tribunales. El derecho al libre desarrollo de la personalidad ya se debe de poner por encima en muchas instancias. Claro, y anteriormente solamente estaba limitado el derecho a la vida, derecho a la libertad, pero libertad, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta cuáles eran los aspectos o los ámbitos donde tú lo podías manejar? Y ahorita es una baraja impresionante. Mientras tú demuestres que estás realizando acciones legales o que no estás afectando a un tercero, pues tú tienes la posibilidad de desenvolverte como realmente eres, ¿no? Como dices, de acuerdo a mi género, de acuerdo a mis preferencias, mi religión, o sea, hay muchísimas situaciones bastante interesantes en que, pues bueno,
sabemos que de repente hay extremos y que esas partes son las que tenemos que cuidar. Pero esta parte que mencionas de este libre desenvolvimiento, que tú puedas estar en un lugar donde realmente estés disfrutando y que también no corras un peligro, no nada más físico, porque si no había golpes físicos, no había forma de demostrar esa violencia Pero ¿cómo se mental, demuestra ¿no? la violencia emocional? Exacto, no había O la económica, ¿cómo se llama este tipo de violencia en la que utilizan los hijos como un arma en contra de la otra persona? vicaria. La violencia vicaria. O sea, eso es más complejo de demostrar. Y es horrible porque aparte, volvemos a lo mismo, este tema de la revictimización. ¿Quién es el único testigo que te puede acreditar que están ejerciendo ese tipo de violencia? Pues el hijo. Entonces al hijo, imagínate tú estarle cuestionando acerca de esos temas tan difíciles. Me ha tocado niños, o sea, indirectamente, de saber que entran en unas depresiones horribles, pero por el pleito de los papás de no saber manejar ese tipo de emociones, cómo cuidarlo para que él externe que realmente está pasando esa situación, pero no agarrarlo como la parte medular y termina destruido, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo va a haber este acompañamiento? Y yo te lo decía, que ahora realmente en estos últimos años la psicología y los abogados nos hemos vuelto, le digo que licenciaturas hermanas, ¿no? Somos un acompañamiento unido porque es la única forma en que a través de ustedes nosotros podemos demostrar lo que traemos aquí y lo que traemos aquí, ¿no? No nada más lo que viene en lo escrito. Nosotros nos encargamos de interpretar este tipo de leyes, cómo se deben de interpretar, porque es lo que platicábamos. Existen todavía diferentes códigos en los estados que todavía hay diferencias en la forma de pensar de acuerdo al código y por tanto lo vas a interpretar distinto. Pero estamos próximos en el 2027, ya va a entrar en vigor, ya está hecha la ley, pero la intención es ya homogeneizar todas estas leyes para que prácticamente todos tengamos una misma ley, ¿no? Okay. Entonces ahí va a haber un código de procedimientos civiles y familiares que va a ser nacional. Entonces, esto es bueno. Obviamente, como todos los cambios, va a traer algunas cuestiones que no están tan agradables, algunas están un poquito más rebuscaditas, pero en general está mucho mejor con el simple hecho de que ya todos los estados vamos a tener las mismas leyes, vamos a interpretarlas de la misma manera. Entonces, creo que vamos progresando. De hecho, en lo que te comentaba también en la mediación, que nosotros pertenecemos también al Poder Judicial, pero es una rama que le decimos que es la que no peleamos, ¿no? Que la idea es buscar esta negociación, estas pláticas para arreglar los problemas, pero sobre todo que tengan un antecedente jurídico. O sea, yo quiero, mucha gente era, no, yo voy a ir al juzgado porque si no, ¿cómo me van a dar una sentencia donde realmente quede firme lo que yo estoy platicando, ¿no? Entonces, pero pues dices, oye, si tú estás buscando negociar, si tú no quieres pelearte, no quieres ir a audiencias y ese desgaste emocional, no nada más jurídico y de tiempo, ¿Y entonces, económico? Económico, con los costos, porque sabemos, como hay abogados muy transparentes, pues desgraciadamente como en muchas profesiones pues siempre hay el lado B, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy interesante este tema de la mediación porque acuden a nosotros con este respaldo jurídico en que nosotros levantamos estos convenios que tienen categoría de sentencia ejecutoria, o sea, como si lo hubiera dictado un juez, pero sin pasar por todas las fases desgastantes de un juicio, solo por el simple hecho de decir, oye, ese también es tu premio. Tú no la estás haciendo de todos, no estás complicando y también quieres que te cuidemos un poco tus sentimientos o un mucho, ¿no? Te digo, sobre todo en los temas de divorcio, yo sí trato de ser lo más cuidadosa posible porque estoy tratando con seres humanos, no estoy tratando con robots o no porque yo vaya a plasmar de acuerdo al código. A ver, ¿cuáles son las circunstancias que me permite la ley que podamos ser un poco más flexibles y se las pongo en la mesa para que ustedes las traten de adaptar a su método de vida? Y a su vez, en un buen desenlace, que es la razón del día de hoy, ya para, ¿cómo se llama?, terminar la introducción larguísima, pues cuando tú ya tienes ese preámbulo, pues cuando tienes un desenlace pacífico, pues obviamente es también reenseñar a las personas a volver a tener buena comunicación. Exacto. Porque con esa fricción que tuvieron de tanto tiempo, que por esa razón es el divorcio, pues obviamente no es como que vayan a llegar
con color de rosa el día de las sesiones que vamos a platicar, ¿no? Entonces es bastante interesante porque se platica con ellos y es aterrizarlos que la primera parte, aunque estén enojadísimos y tengan muchas cosas que decirse de primera mano, es también contente un poquito de afectar a la otra parte. Claro. No la amenaces, no le faltes al respeto, vamos a platicar como seres humanos, aunque tú sientas que te estás desbordando. Y como te digo, se toma muchísimo de los temas de terapia, diferentes corrientes, y a mí me encanta esta parte de que las partes entiendan que aunque ya se acabó ese episodio de su vida, no tiene que terminar mal. Exacto, por el simple sí. hecho de que se acabe, ¿no? Y sucede mucho que incluso en la mediación se pueden obtener mejores resultados que si hubiera sido con un juez. Claro, porque era lo que platicábamos la vez pasada y reiterándolo, no es lo mismo que alguien te imponga algo y que siempre vas a estar incómodo de, es que a mí me obligaron a hacer esto, a mí me obligaron a visitarlo nada más un día, yo lo quería ver 3 días. Entonces hay situaciones que desde el simple hecho de que cuando te las impones como en automático las rechazan. Entonces es tan común que por eso dejan de pagar la pensión alimenticia, es porque me la impuso. A lo mejor yo le hubiera dado hasta más, que sabemos que eso a veces es ahí una plática, pero hay tantas formas en que hay alternativas, que es lo que les decía, el juez te va a decir, tú tienes que pagar 15,000 mensuales o 5,000 mensuales, dependiendo de los tabuladores, dependiendo de la proporcionalidad, porque si trabajan los dos, ambos tienen que aportar en tiempo, en dinero, en esfuerzo, pero pues sabemos que a veces uno es el sostén, entonces dices, oye, no te puedo pedir tanto tiempo, pero también tienes que estar consciente que la cuestión emocional y esa cercanía es necesaria, ¿no? Aunque tú planees y digas, oye, ¿sabes qué? No, pues yo le voy a dar 30,000 mensuales. Pues sí, ¿y dónde quedó el lado emocional? Entonces también las leyes ya están cuidando esa parte de que ya no sea nada más el tema económico, es tú también involúcrate para que te des cuenta lo que significa, ¿no? Por eso se minimizaba en algunos momentos el trabajo de la mujer, que ahorita ya está compartido y me ha tocado muchísimas personas, en que la mujer es el sostén de la familia y el papá es el que se encarga de tareas de casa. Y también es un tema de tradición difícil por el machismo que existe en México, de Claro. tradición por tantos años. Pero a mí me encanta ver cómo se empiezan a envolver y de repente te sorprende, ¿no? De que dices, es que me está rompiendo también paradigmas que yo estaba acostumbrando a ver, de que el papá no se metía en casa y la mamá era la que cocinaba, cambiaba pañales, llevaba a los niños. Y ahora que empieza a ver esa parte en que los dos están compartiendo este tipo de actividades y vamos a decir de obligaciones. Y no es tan fácil porque de repente minimizaba de, la casa está sucia. Pues sí, pero estuve llevando a los niños, me enfermé y todo. No, bueno, pero es que tú no trabajas. Oye, espérate, ¿te has dado cuenta el trabajo que significa estar en casa? Exacto. Entonces, es una parte muy interesante y en este tipo de convenios es también concientizarlo a que ellos se involucren en otras tareas que generalmente Claro. no hacían, y cambia tanto la dinámica que te he comentado que ha habido parejas que regresan porque se dan cuenta que su divorcio no fue falta de amor, fue falta de comunicación, ¿no? Entonces, como pasa en muchísimas cosas, entonces es, híjole, es que ahora tú ya me estás apoyando cuando yo necesitaba, es que tú nunca me dijiste, no, sí te lo dije, pero no me escuchabas. Y bueno, ahí estamos en el estire y afloje, pero cuando ya empiezan a hacer en la práctica este tipo de actividades, de verdad te sorprendes porque me ha tocado ver en algunas mediaciones ya cuando estamos en la segunda o tercera sesión y que ya empiezan a hacer este intercambio de actividades y de repente con el ego bajándolo, porque ya sabes que el ego es lo más complicado, y que le dices, ¿sabes qué? Ahora sí te admiro porque ahora que me tocó quedarme con el niño una semana, no me imaginé todo el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bastante interesante. Que de hecho el tema de que, volviendo un poquito a esta parte, el tema del derribar el mito acerca del trabajo doméstico, de que no es trabajo, el trabajo del hogar es trabajo. Incluso a nivel de que algunas legislaciones, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, ya la consideran a la hora de calcular retribuciones en un divorcio. De hecho, ya Te aquí, vas a divorciar de esta persona. Ah, pues por tantos años se dedicó a la casa y sueldos caídos, como si hubiera sido un trabajo, porque es un trabajo. exacto, aquí en México se maneja que se llama pensión compensatoria, que quiere decir si
por ejemplo, el hombre era el que traía el dinero de la casa, pero obviamente él podía trabajar porque la señora estaba cuidando a los hijos, estaba encargándose y él no tenía que partirse en 5,000 piezas adicionales, ¿no? Entonces se supone que pues fue como un trabajo en equipo. Entonces tú trabajaste la parte económica, pero la otra parte trabajó la parte en especie, ¿no? Entonces se le tiene que hacer, como dice su nombre, compensar esa parte de ese trabajo que no fue remunerado líquidamente bueno, vamos a decir en efectivo, vamos a decir así, o no en una nómina, pero se visualiza, ahora sí, se visibiliza esa actividad, ese esfuerzo y ya no sientes que fue algo que nunca valió la pena, ¿no? Exacto. Porque está en la clásica también tradición, ¿no? De, bueno, cuando vi crecer a mis hijos, ya sé que ahí va mi trabajo. No, espérate, también es bonito que te digan, oye, qué bien hiciste esto, qué buenos hijos educaste, pero sobre todo la persona que no estuvo haciendo esa actividad, que te lo admire, híjole, tú sabes que Claro. no necesita pagarte Claro. cuando te dice, ¿sabes qué? Gracias por toda la labor de tus hijos. Y te digo que me ha tocado afortunadamente varias veces en la mesa con el tema de los divorcios. Cuando hay este reconocimiento, viene el perdón. Cuando viene el perdón, tú sabes que todo fluye. Entonces, es padrísimo cuando tú ves que de repente sueltan lágrimas y sobre todo ciertos hombres que a veces es como de, ay, el que llora es débil, ¿no? Y se permiten esa parte de poder soltar sus sentimientos, intercambiar y fluye todo increíble, ¿no? Entonces llegar a acuerdos, el que yo te comprendo y permitir que la otra persona también se exprese y tratar de llegar a un término medio y no impuesto, pues obviamente nos ayuda a que estos convenios se cumplan y a largo plazo. Sí, claro. Y al final de cuentas, aquí entramos en un punto bien importante. En el momento del divorcio, la relación no se acaba, en muchos contextos, ¿no? Ya decimos cuando hay hijos de por medio, cuando hay una propiedad que compraron juntos, que lo hablamos con el maestro Esteban Márquez, ¿no? Al Así comprar tu es. primera propiedad, a la hora, si estás casado, tienes que visualizar cómo va a ser en caso de que las cosas no salgan como tú esperabas. O, por ejemplo, cuando hay una empresa juntos, o trabajan en donde mismo, o yo trabajo con mi suegro y ahora me quiero divorciar porque no funciona el matrimonio y mi suegro es mi jefe. Entonces, de muchas formas, el tema de divorciarse, el proceso de divorciarse, es conveniente hacerlo de una forma inteligente, pensando después de ese divorcio, ¿qué va a ser de mí? Viene. ¿Qué va a ser de esta persona que estaba casada conmigo? ¿No? Sí, Porque en porque muchos contextos sí. la relación debe de continuar en otra dimensión, de otra forma. Exactamente. ¿Y cómo hacer esa transición? Porque nadie, así como nos dicen, ¿dónde está el manual para enseñarte a ser padre y madre? No existe el manual de qué pasa después del divorcio, ¿no? Entonces, si no coincidieron en el matrimonio, pues sabemos que ahora, ya divorciados, pues es mucho más difícil ceder porque pues ya no hay un vínculo, vamos a decir, jurídico y emocional que nos una, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal, yo trato de exhortarlos. Creo que si los concientizas de los temas primordiales, ellos empiezan a caerles sus propios 20. Vuelvo a lo mismo, yo no les voy a imponer nada, porque puede ser que yo tengo una forma de pensar también distinta a como ellos lo manejan, ¿no? Yo puedo creer que yo tengo la razón por ser la mediadora y por haber llevado cientos de casos, pero no. Cada caso en específico es diferente. Es como cuando decimos, cada cabeza es un mundo, literal es lo mismo, cada caso es específico, ¿no? Entonces se platica, pero el punto común, creo que de todas las parejas y de todo este tipo de divorcios, es que si tienen hijos y realmente los quieren, entonces, a ver, señores, ¿qué es lo que ustedes están esperando, no? Entonces ahí es cambiar un poquito el contexto. Quita de protagonista o de antagonista a la otra persona y concéntrate en tus hijos. ¿Qué es lo que tú les quieres dar? No nada más económicamente, emocionalmente, ¿qué les quieres dejar? Entonces, abren una caja de Pandora que a veces ni siquiera la habían planeado, ¿no? No, pues es que no había pensado en esto, lo que pasa es que estaba con lo del trabajo, tenía pendiente de que la pensión que me está pidiendo alcanzara o pues siento que me está pidiendo de más. A ver, espérate, no te concentres en el tema material. ¿Qué va a pasar en el tema emocional? Entonces cambia el chip completamente, ¿no? Y me comentan, ¿no? De repente, no, lo que pasa es que pues casi no los veo, quisiera verlos más.
cuáles son las posibles soluciones que tú puedes aportar tangibles, o sea, no que tú crees un panorama hipotético, porque si no lo cumples, ahí es donde vamos a empezar o continuamos con los problemas, ¿no? Entonces, no, bueno, yo puedo pedir un día extra en el trabajo o puedo cambiar los días. Creo que en algún momento en las clases he puesto un ejemplo que a mí me lo dio una maestra precisamente de mediación y que a mí me encanta ese ejemplo porque el papá, bueno, era papá, mamá, se divorciaron, solamente había un hijo y el niño jugaba fútbol los jueves y el día de descanso del papá era los sábados, pero como ya no iban a estar en el mismo domicilio, pues ya no había la forma de tener esta dinámica de que el papá fuera a los partidos. Pero para el niño era sumamente importante. Y como te lo había platicado, en mediación, cuando existe un divorcio, a diferencia de los juzgados, en juzgados hay una escucha de menor, pero cuando hay un problema de agresión. En este caso no, el de nosotros es preventivo. Se hace una escucha del menor por un psicólogo simplemente para verificar que el convenio que se esté tomando por los padres también se acorde con el cuidado emocional del niño. Cosa que no, eso no existe en los juzgados, es los papás se ponen de acuerdo y el niño se va a tener que adaptar a lo que se pusieron de acuerdo los familiares. Si ellos decidieron cada 15 días lo veo, pues el niño te va a tocar cada 15 días. Y esa parte a mí se me hacía nefasta. Bueno, y hasta la fecha se me sigue haciendo horrible y por tanto, por eso me fui al lado contrario, ¿no? Pero esta parte, obviamente el menor no va a decidir cuándo o no tiene que ver a los papás o algo, porque se supone que es un menor y no tiene esta capacidad, pero sí se le toma. De hecho, la escucha menor ahora se llama participación del menor. ¿Por qué? Porque precisamente él va a dar su punto de vista y la intención es que los papás también vean lo que dijo el niño y los concientiza. Oye, el niño dice que le hace falta más tiempo con su padre, pero no es como que la mamá diga, es que le hace falta tiempo contigo. Si lo dice ella, pues obviamente es claro que no, porque ella lo dice, ella ya no quiere desentenderse del niño y toda esta situación. Pero cuando lo escuchan de la voz del niño o del script del menor, dice, no, es que mi hijo sí me quiere, ¿no? Entonces déjame hacerme un huequito y déjame ver. Entonces en este ejemplo que te digo, el papá pues se entera que para el niño dice, yo no tengo problema, yo me imagino que se iban a divorciar, es más, los quiero mejor separados porque se pelean mucho, pero lo que no puedo superar es que mi papá ya no va a ir al fútbol a verme. Entonces el papá así como de, ¿what? A lo mejor para cualquier persona que no tenga hijos no puede entender la trascendencia de que un hijo te pida algo que no es material, ¿no? Entonces te está pidiendo tiempo, te está pidiendo dedicación y realmente estamos hablando de un tiempo pues corto, ¿no? No es como de, ay, necesito pasar 4 días contigo, si no, no estoy contento. Pues y ahí es donde te concientiza, pero también es la voluntad de la persona. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Fue al trabajo, les platica la situación y lo que es la comunicación y todo, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que mi hijo tiene partidos, pasen y mi divorcio, son temas personales que generalmente uno no pone en la mesa, pero pues sucede que mi hijo quiere que yo vaya a los partidos, yo quiero también ir, pero coincide que pues mi único día de descanso es el sábado y pues los jueves, pues ¿cómo le podemos hacer? Y pudo lograr que le cambiaran el día de descanso al jueves. Entonces, ya desde ahí tú ves la voluntad de la persona porque tuvo que ir con el jefe sabiendo que pudieron haberle dicho que no, pero lo intentó. Entonces también era como un triunfo personal de lo logré. O sea, quiero ver a mi hijo, pero aparte logré vencer mis miedos de ir con la persona que probablemente me iba a decir un no. Pero supo la razón tan importante que era mi hijo que aceptaron, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Terminó una historia feliz porque a final de cuentas la señora también se concientizó viendo que el señor sí había hecho su esfuerzo. Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy observando que hiciste también un esfuerzo, pero entiendo que es tu día de descanso y pues entonces no vas a descansar. ¿Qué te parece si en la mañana yo cuido al niño? Bueno, me encargo de las labores y en la tarde te encargas tú. Y nació de ella. Entonces, cuando tú ves ese compromiso de ambas partes, vas cediendo porque ya no estás luchando, sino ya están sumando, ¿no? Exacto. Y pues, ¿cuál es el desenlace? Pues que obviamente el niño
lo único que pedía era que los jueves estuviera su papá en el partido. Dice, es que yo amo y adoro a mi mamá y amo estar todo el día, pero esa es mi conexión que tengo con mi papá en los jueves, ¿no? Y es lo que te decía, si no hay comunicación, no hay plática, pero sobre todo esa disposición de romper ese ego, de decir, si no se hacen las cosas como yo quiero, no se van a hacer, ¿no? Ahora, con las personas que decían, ¿no? Cómo ser un buen excónyuge, ¿no? Que es realmente la razón del día de hoy. Creo que no es como que dobles las manos, pero tienes que empezar a negociar, tienes que empezar a ceder y permitir que también los sentimientos la otra persona los comunique. Y no significa que con un berrinche se salga con la suya, sino con un entendimiento real. Pero sobre todo, si tenemos estos hijos, pues lo que queremos es que vivan emocionalmente sanos, ¿no? Claro. Entonces, a veces hacemos, pues digo, hay ciertas dinámicas de psicología, nosotros no tenemos así como exactamente, voy a utilizar la técnica tal, digo, sí hay técnicas, pero a mí me gusta mucho utilizar el ponte tú en el lugar. Si tú estuvieras de esa edad, ¿qué te hubiera gustado que hicieran tus papás? ¡Pum! Cambio. Claro. Entonces, me funciona mucho eso porque cambian de su lugar egocéntrico al lugar de lo que está sintiendo el niño. A ver, quiero que te pongas en la posición de tu hijo. ¿Qué está pensando ahorita? Quítate. Obviamente no es como un trabajo que en 3 minutos te va a decir la iluminación divina, ¿no? Claro. Pero trabajando, platicando, de vez. Si tú estuvieras de esa edad y tuviste algún conflicto con tus papás, sí, ¿qué te hubiera gustado que hicieran? No, pues que platicaran, que se pusieran de acuerdo. Ah, tú mismo lo estás diciendo, puedes hacerlo ahorita y tú puedes cambiarle la vida a tu hijo. Y creo que aquí se conjugan muchas partes bien importantes, que es, pues, al final de cuentas, el bienestar, en el caso de los niños, el bienestar del niño tiene que ser la prioridad. Y el bienestar del niño va a ser más difícil alcanzarlo si el conflicto que se llevó al divorcio no para en el divorcio y lo continúan y lo hacen que crezca y luego lo utilizan al niño para que participe en el conflicto. Solo complica más la situación. En cambio, si uno cambia la conciencia, así como usted dice, maestra, pensando, poniéndonos en el lugar del niño, si uno cambia su conciencia, entonces ya el chip cambia. Y uno empieza a pensar y a ver su relación con su expareja, su exesposo, su exesposa, como una relación necesaria para que el niño esté bien. No, y es lo que le digo, es que ¿qué pasa si se vuelven del mismo equipo? Entonces le dije, yo sé que da miedo, claro, pero ¿qué pasa si en vez de estarse contrapunteando, empiezan a sumar? Le dije, no tengan miedo a cambiar. Le dije, lo peor de todo, les va a gustar y se van a hacer amigos. Y te comentaba también en el anterior podcast que a mí me emociona que después de un par de meses que tenemos este tipo de divorcios por mediación, que me hablen y me den las gracias, que a partir de ese momento fue un parteaguas, y no te digo de los que volvieron, porque sí ha habido algunos, pero que se acerca y me dice, ¿sabes qué? Gracias porque nos enseñaste a que podíamos hablarnos con respeto y que si teníamos puntos de vista diferentes, cómo abordarlos sin agredirnos. Claro. Y maestra, ya para terminar, Claro que pues sí. me da mucha curiosidad el caso que ya le ha tocado a usted en el tema de la mediación de divorcios, pues que la mediación resulta tan bien que hasta el divorcio se echa para atrás. Sí, ha tocado varias veces, incluso hace una broma frecuente el director del Instituto de Justicia Alternativa, que por cierto le mandamos un gran saludo a él y al secretario técnico, que son unas grandes personas y que han sido unos grandes impulsores de la justicia alternativa, no nada más aquí en Jalisco, sino a nivel nacional. De hecho, ellos fueron parte del nuevo proyecto nacional que viene. Y platicaba con broma que como se enseña a respetarse, porque incluso las sesiones tenemos ciertas reglas cuando empezamos las sesiones. Una de ellas es que no se permite faltarse el respeto, no se permite levantar la voz, vamos a utilizar turnos. Entonces, cuando nos damos cuenta, realmente es lo que deberíamos de hacer siempre, ¿no? Sería como lo más empático para todas las personas de decir, pues es que esa es la forma tradicional para no tener un problema, ¿no?
pero a veces pues no nos enseñaron a manejarnos así y creo que todas las familias tenemos nuestra parte disfuncional, ¿no? Entonces, a pesar de que todos crecen con la misma educación, tenemos el hermano pleitero, el hermano sumiso, el hermano que se la sabe de todas a todas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte cuando les enseñas de no se pueden faltar el respeto, aunque te estés muriendo por decirle a esta persona de lo que te quieras morir porque traes coraje, recuerda que el coraje es el que traes tú. No quiere decir que efectivamente la persona lo hizo. Puede ser que lo haya hecho, perdón, pero ¿cómo lo estás tomando tú, no? Entonces, en las sesiones te digo que esta par de reglas básicas de comunicación nos ha funcionado súper bien. Y pues conforme van pasando las sesiones, yo te había dicho que sí me ha tocado un par de asuntos en los cuales en la tercera sesión, pues ya cuando los veo como borreguitos, ya desde ahí digo, a ver, aquí ya no hay pleito. Y entonces me dicen, no, a lo mejor no estamos totalmente, una pareja sí me dijo, lo vamos a intentar, cueste lo que cueste. Otros sí me han dicho, ¿sabes qué? No estamos tan seguros y si no estamos tan seguros no queremos dar un paso cuando a lo mejor podemos ahorita tener la posibilidad de enmendarlo, ¿no? Me dice, y con estos nuevos consejos, el aprender a tolerar, escuchar a la otra persona, darle su tiempo y no empezarnos a gritonear a ver quién grita más fuerte y es el que tiene la razón, ¿no? Nos ha funcionado súper bien, pero te digo que a raíz de tener estas sesiones cuando se hay el divorcio, posteriormente siguen con esta misma dinámica y las funciona. Entonces dice, oye, aprendemos ya las reglas básicas, ¿no? A respetar el punto de vista y tener tiempos para cada quien exponer el punto de vista, buscar la conclusión, pero sobre todo ya no faltarnos al respeto. Aunque yo no esté de acuerdo en lo que está haciendo con el hijo, es mejor le pregunto por qué lo hiciste para entender tu punto de vista y ya viéndolo yo ya te digo si coincido o no, o qué te parece si hacemos en conjunto una nueva dinámica en la que lo tuyo y lo mío participe, ¿no? Y pues ha funcionado bastante bien. Entonces creo que esa es una forma de ser un buen excónyuge y pues al final de cuentas se vuelven buenos amigos. Recuerden que el hecho de haber engendrado a lo que más quieres, una parte de ti, creo que te va a tener de un lazo de por vida, ¿no? Claro. Aunque haya habido un divorcio, tú sabes que emocionalmente siempre va a quedar ese detallito, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que sería muy padre y espero que nos dejen muchos, muchos, muchos comentarios acerca de eso, de cuáles son los puntos que les han funcionado a ellos cuando han terminado con, bueno, que tienen un divorcio y cómo les ha funcionado la nueva relación con la pareja. O la otra, si están teniendo estos conflictos, ¿qué les está pasando de acuerdo a lo que hemos platicado? Que a lo mejor les está faltando un ingrediente para que puedan aterrizar con una buena relación, ¿verdad? Exactamente, sí. Y es muy curioso cómo después se encuentran, ¿no?, casos de personas que han crecido mucho en el crecimiento personal en ese sentido y en su relación con su ahora excónyuge y llevan una relación súper súper cordial, de amistad incluso. A veces una relación que hasta ellos valoran más que la que tenían cuando estaban casados, ¿no? Y después encuentras que se vuelve a casar y invitó a la boda a su excónyuge, ¿no? Y ahí está el ex esposo en su siguiente boda. Y yo me Sí. acuerdo que hace un tiempo había visto en internet un video en el que alguien decía que si se habla todavía con su ex es una red flag, como dicen ahora. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Al contrario, ¿no? Si se habla con su ex esposa, con la que tiene hijos, qué bueno. Si se habla bien con él, No, qué no, no, y bueno. aparte seguramente cerró el ciclo negativo. Qué bueno que tienes ya una pareja Exacto. estable. Sí, claro. Yo creo que más bien red flag sería, sí, tengo hijos, pero no le hablo a su mamá y por eso no le hablo a los hijos. Es como, ahí es ¿Qué como, pasó no, ahí, no? ¿cómo es tu sistema de resolución de conflictos? ¿A qué me estoy metiendo? Pues maestra, muchísimas gracias. Les recuerdo, la maestra Leticia es maestra aquí en la Universidad Antropológica de Guadalajara, Así de es. licenciatura y maestría, ¿verdad? Es correcto. En el área de Derecho de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara, y la maestra Leticia tiene una amplia trayectoria pues en tema de civil. Sí. Es mediadora precisamente en temas de divorcios que pues a mí me gustaría que después el próximo año podamos hacer un episodio en el que hablemos cómo la mediación ha transformado el derecho en México.
Claro, no, Porque no, no no. solo en el Sí. área civil, en muchas otras áreas. O sea, el hecho de que haya justicia alternativa y mediación, pues ha transformado los procesos para muchas personas. Precisamente, pues estoy certificada y yo soy docente oficial en el Instituto de Justicia Alternativa para formar nuevos mediadores y pues enseñarles esta parte que no nos tocó a nosotros los de la vieja escuela de derecho, que pues no existía la justicia alternativa, ¿no? Entonces, incluso en las nuevas planeaciones escolares ya vienen los capítulos de justicia alternativa como otra forma de solucionar los conflictos. Sí, sí, sí. Lo que había antes era como una especie como antecedente era la conciliación, ¿no? Que en el tema de derechos Exactamente, laborales se usaba mucho la exactamente. conciliación y el arbitraje. Pero creo que el que ya se haya expandido esto de que haya, pues, vamos a sentarnos primero a negociar, a ver qué le necesitas, qué necesito, creo que le transforma la vida a muchísimas personas. Pues si le parece bien, la buscaremos entonces para entrevistarla sobre esos temas el próximo año. Claro que sí, cuenta con ello y muchísimas gracias por todo, Ángel. Muchísimas gracias a usted, maestra. Y muchas gracias a ustedes por escuchar Pilares Podcast. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en YouTube como UNAG Oficial, es el nombre del canal en YouTube. Y en Spotify también pueden ver el podcast que ya está en video. No lo encuentran como Pilares Podcast. En Apple Podcast lo pueden escuchar también como Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel González y estamos ya terminando el primer año de este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes que lo han escuchado, que nos dejan sus comentarios y lo comparten con sus amistades y seres queridos. Y hablando de comentarios, si tienen alguna duda sobre este episodio, alguna pregunta que quisieran hacerle a la maestra, en los comentarios lo pueden dejar y nosotros con gusto la buscaremos. Claro que sí. Y le daremos respuesta a sus preguntas y la estaremos subiendo también en nuestras redes sociales. O incluso algún tema que comentaras, ¿no? Sí, Algún claro. tema que tengan pendiente y muy interesante, podemos abrir también Sí, sí, una sí. charla Si nueva. tienen temas de derecho civil, de derecho familiar, de temas de conciliación, pues tenemos aquí una experta que nos puede ayudar a resolver sus dudas. Si quieren sugerir un tema, escríbanos y con gusto lo atenderemos. Excelente. Muchas gracias.